¿Es una movida esto de lo que voy a hablar? Pues puede ser. Vosotros lo habéis pedido. Ahora no vale quejarse. Hola, soy Daniel Valero, Tigrillo, tu LGBTuber de confianza. Es el gran debate de la temporada, al menos para las personas LGTB, que ha habido bastantes debates este año, vaya que la cosa está calentita. Pero este que se venía cociendo desde hacía ya varios años, ahora parece que acaba de estallar. E incluso ha llegado al mainstream, que hemos podido ver a Ana Rosa Quintana intentando pronunciar queer en televisión en directo sin que le diese un parrús. Realmente impagable. Últimamente vemos mucho en redes y en medios todo esto de la teoría queer existe para reforzar el patriarcado, la teoría queer es misógina, la teoría queer incendió mi casa y asesinó a mi gato, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es la teoría queer? ¿Qué dice? ¿Quién la ha escrito y por qué no está dando explicaciones esta persona? En el vídeo de hoy vamos a hacer un par de aclaraciones bastante básicas sobre el concepto de teoría queer, pero sobre todo vamos a hablar de por qué se menciona tanto últimamente y de la estrategia comunicativa que existe detrás de este hecho. Vale, en primer lugar, ¿qué significa queer? Queer es una palabra que antiguamente se utilizaba como insulto a hombres muy afeminados, a mujeres muy masculinas. Literalmente significa algo así como raro. No sé si una versión del español podría ser cuando nos llaman desviados o algo así. Posteriormente hubo un sector de la población LGTB que decidió reapropiarse de ese insulto para eliminar así su carga despectiva y para hacerse visibles como personas que no encajaban con la normatividad estipulada. Gays con mucha pluma, lesbianas bats, personas trans no binarias. Se reapropiaron de forma parecida a como aquí en España nos hemos reapropiado, por ejemplo, del término marica, que al principio era un insulto y ahora pues lo utilizamos nosotros mismos para describir pues un espectro completo. En la actualidad el término queer ha pasado por muchísimas definiciones, aunque habitualmente solemos utilizarlo como un término paraguas que recoge a todas las personas que no están dentro de la cis-heteronormatividad, de lo que se vería como lo normal. Entonces, ¿qué es la teoría queer y por qué hay tantísima gente intentando utilizarla para atacar a las personas LGTB, pero sobre todo a las personas trans? Vamos a empezar puntualizando que eso de la teoría queer es más bien una reducción al absurdo que se suele hacer, pero que de hecho no debería llamarse así por el simple hecho de que no existe una teoría queer. Esto no es una religión ni un dogma. Se trata de un conjunto de obras, de pensamientos, de reflexiones, de textos, de autores y autoras queer que se han dedicado a discursear sobre el tema, temas relacionados con el género, con la orientación sexual, pero no existe una unidad de teoría queer escrita por una unidad de personas y que sea uniforme y que diga una unidad de cosa. Es como coger algo que ha dicho una autora de un tipo de feminismo, de una de sus ramas, y decir, vale, esto es todo el feminismo. Cuando hay 1000 corrientes, hay 1000 autoras y hay de todo, aunque tengan sus puntos en común, evidentemente. Realmente lo que deberíamos estar diciendo no sería la teoría queer, sino algo así como los estudios queer, porque es algo que engloba un sinfín de textos, de escritos, de cosas. ¿Qué pasa? Que lo de la teoría queer se ha convertido en una consigna, en un mantra, y en una cosa que personas de sectores más reaccionarios repiten como si fueran papagayos. Y lo repiten todo el rato en bucle. La teoría queer hace esto, la teoría queer hace lo otro, haciendo de hecho en muchas ocasiones afirmaciones tan atrevidas como la teoría queer quiere eliminar la categoría de mujer para siempre e invisibilizar la violencia que sufren por ser mujeres. La teoría queer quiere legalizar los vientres de alquiler. La teoría queer quiere que si un niño juega con muñecas se le hormone y se le opere porque están obsesionados con seguir los roles de género. La teoría queer niega que exista violencia o trata en la prostitución y cosas así que tienen lo que viene siendo pues poco sentido, la verdad. Esto, para explicarlo de forma más sencilla, es exactamente igual, 100% igual a decir la ideología de género dice, solo que se han buscado otro término porque el término ideología de género, la ultraderecha y la Iglesia Católica lo han quemado a muerte hasta el nivel de que ya no queda mucha gente que no escuche ese término y no asocie directamente un discurso con un discurso que podría dar Abascal o Franco o algo por el estilo. Así que la gente que es homófoba y transfoba en la actualidad y quiere llegar a un público más amplio que el que votaría al partido de Abascal o lo que sea, ha tenido que buscarse una consigna parecida para utilizar de la misma forma, pero de forma que despiste un poco más, cuando realmente cada día despistan menos porque cada día van pasando más de disimular, como es el caso por ejemplo de Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista y líder del sector TERF, por así decirlo, de las transexcluyentes, que ya está escribiendo y trabajando con los de Hazte Oír, con lo de los autobuses naranjas de la ultraderecha, y de jajas y celebradísima por Espinosa de los Monteros y por la gente de Vox, y otras de su estilo, de las que suelen tener mayor altavoz dentro de este sector, por así decirlo, también han ido dejando caer que la ultraderecha es la única opción sensata ahora mismo en estos términos, que el PIN parental es necesario en los colegios, que preferirían a Abascal, o sea que saquéis vuestras conclusiones vosotros, ¿sabéis? Pero la pregunta es, ¿por qué hacen esto? Si digo yo que alguna que otra se habrá leído algún texto de estudios queer y sabrá que muchas de las cosas que dicen no encaja con la totalidad de lo que ellas llaman la teoría queer como ente único, aunque bueno, depende de cada cual, tampoco parece que hayan leído mucho del tema, que ya vimos la reacción de la delegada LGTB del PSOE, que por cierto vaya tela, delegada LGTB del PSOE y soltar ese
esas mierdas contra el colectivo en una charla para criticar la malvada teoría queer cuando le preguntaron por algún autor o por alguna lectura del tema. La verdad es que me coge un poco fuera de juego. Bueno, pues ahora os voy a explicar por qué se utiliza esta estrategia, que esto lo estudié en periodismo, para algo me tenía que haber servido estudiar esa carrera. En política, activismo y en todo lo que conlleva una comunicación hacia una gran masa de gente, los códigos de comunicación son muy específicos y todo lo que se dice y sobre todo las palabras que se van a utilizar están siempre muy bien elegidas, porque saben que de cada mínimo detalle dependerá lo que piense la opinión pública, con lo cual la gente de los ámbitos académicos, políticos, etcétera, pues están acostumbrados a este tipo de estrategias tan específicas. Una de estas estrategias, que es bastante sencilla y que suele utilizar bastante la derecha, es la de repetir constantemente una serie de consignas o términos específicos que la población en general no termina de entender demasiado porque no tiene suficiente información sobre el tema, y se siguen repitiendo estas palabras clave o estas consignas una vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque sencillamente así cala. O sea, es la lógica de si tanta gente lo dirá, será porque es verdad. Vale, es que la estrategia es así de sencilla: coger un término o una palabra, marcarla como enemigo, repetirla constantemente y luego pues una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad. Es exactamente lo que pasa con la ultraderecha y las paguitas a las personas LGTB. ¿Alguien sabe en qué consisten esas paguitas? Pues nadie. ¿Alguien conoce a alguien que esté recibiendo esas paguitas? Pues alguna asociación concreta que recibirá alguna subvención pequeña para realizar, por ejemplo, una campaña de prevención contra el VIH que debería hacerle el Estado, pero bueno, es su forma de hacerlo, supongo. Pero ya está, a título individual ninguna persona LGTB recibe ningún tipo de paga por serlo, ni ningún tipo de ventaja en ningún sentido. Lo de las paguitas es una consigna, es una palabra que se repite 1000 veces y se queda en la mente colectiva para que finalmente parte de la opinión pública considere a las personas LGTB sus enemigos porque se están quedando con su dinero cuando realmente no es verdad. Pero ya han creado una enemistad y un motivo para ir contra un grupo vulnerable que no les conviene y contra el que realmente no tienen una forma real de conseguir que la gente se ponga en su contra. Con lo de la teoría queer pasa exactamente lo mismo. La teoría queer es una consigna, la teoría queer es la paguita de los maricones, es el chalet de Pablo Iglesias, son los 100 millones de muertos del comunismo, una cosa así vaga de la que no sabes mucho, pero lo repites como un papagayo y ya la gente, ay sí, qué mal la teoría queer, qué mal, qué misógina, qué terrible, cuando realmente no has leído nada de estudios queer en toda tu vida. Un poco como cuando después de la crisis de 2008 todos los medios utilizaban el término de la prima de riesgo todo el rato y hablaban de ella sin explicar lo que era, y la gente lo utilizaba tipo, pero bueno, ¿y lo que ha subido la prima de riesgo con ese qué? Y luego tú a esa persona le preguntabas, oye, pero tú sabes lo que es la prima de riesgo, y te decía, pues no sé, la prima de algún señor que sabe mucho de estos temas, ¿no? Por ejemplo. Por eso yo te digo que si en algún tipo de debate o conversación alguien te dice qué mala la teoría queer, es que es misógina, es que dice tal y tal, pero no te menciona ningún autor ni autora, ni ningún libro, ni ninguna cita concreta, pues que tampoco le hagáis mucho caso. Que seguramente simplemente sea una persona homófoba o transfoba que necesita, pues, soltar LGTB-fobia, pero de forma que no quede tan mal. Lo más trágico con respecto a esto es que el 90% de las ocasiones en los que se utiliza, cuando se dice hay que acabar con la teoría queer porque tal, la teoría queer es mala porque tal, realmente lo que quieren decir es las personas trans. Pero claro, si dices hay que denegar sus derechos fundamentales a las personas trans porque a mí no me parecen bien que lo tengan y porque yo me vería menos privilegiado, pues como que queda mal. O sea, solo un grupo de gente bastante reducido te va a comprar ese discurso, porque literalmente estás diciendo vamos a quitarle sus derechos a personas que no le han hecho mal a nadie. Entonces, entre la gente que no sea fascista, pues igual va a tener poca acogida. Sin embargo, si en vez de hacer alusión a una persona, haces alusión a una teoría, haciendo luego para dentro la relación de que las personas trans son trans por culpa de la teoría queer, ya de lo que te estás poniendo en contra delante del público no es de un grupo de personas, es de una teoría que es una cosa abstracta, que no es nadie. Entonces queda mucho mejor. Y si encima consigues colar que ese enemigo abstracto es misógino, es machista, es malísimo, es asesino, eres muy mala persona. Eres lo peor. Pues entonces ya puedes conseguir mayor aceptación del público. Es sencillamente una estrategia comunicativa para separar los derechos de las personas trans de los derechos humanos. Porque si dices estoy en contra de los derechos humanos de estas personas, igual quedas regu. Pero si dices estoy en contra de esta doctrina tan mala, pues mira, quedas mejor. Pero el objetivo final es ese, de negar derechos fundamentales a un colectivo de personas, al que por cierto ya se le llevan quitando toda la vida, solo porque piensas que si tuvieran más derechos tú perderías tu posición privilegiada. Y más en el caso además de las personas que tienen un huequecito en la academia, ¿sabes? O sea, no en la academia de OT, en lo académico, por así decirlo. Y que temen que podrían perder ese huequecito si tuvieran que compartir sus estudios con otro tipo de estudios. Pero Daniel Valero Tigrillo, entonces la teoría queer no es una doctrina que dice que no existen hombres y mujeres, por lo cual las mujeres no sufren una violencia concreta. No. No ha dicho nadie eso, creo. Dentro de los estudios queer hay millones de textos y de escritos y de reflexiones y de todo, y muchas de ellas se contradicen entre ellas, igual que pasa en cualquier ámbito de los estudios sociales. Además, lo absurdo de todo esto es que gran parte del sector de personas que utilizan este tipo de argumentos suelen abogar por teorías y escritos que suelen tener bastante similitud con muchas cosas que se dicen en los estudios queer, o que incluso pertenecen a los estudios queer. No tengo muy claro en todo momento la separación, la corriente y de cuándo es cada texto, porque es una movida, pero
A veces pasa, pero claro, se aprovechan de que el tema estudios queer es un tema complicado de entender, de dividir y de todo, y que la gente no tiene un conocimiento total de todo este tema. Hay gente que sabe que existe, pues, Judith Butler, que es una persona a la que intenté leer por primera vez teniendo 21 años y estando súper contento, en plan de, bueno, qué bien, voy a formarme aquí en estudios de cosas queer, tal, no sé cuánto, tal, me voy a comprar su libro me voy a leer tal y cual. No entendí una mierda. O sea, real que podría haber estado leyendo cielo, pajarito, nube, foco... que es que habría reflexionado lo mismo. Es que se podría haber estado inventando palabras que yo habría estado diciendo, joder, qué inteligente esta persona, que no entiendo una mierda, ¿eh? O sea, que si queréis empezar a formaros en el tema y a leer cosillas y no sé cuánto, por ahí no empecéis. Eso en un par de años, ¿vale? Y de hecho yo con este vídeo lo que pretendo hacer es algo bastante básico. No por otro motivo, sino por el hecho de que yo también soy bastante básico. O sea, quiero decir... Entendedme, resumir todo lo que ha dicho todo el mundo en un vídeo de igual 15 minutos, igual, imposible. Como si le dices a una persona que haya estudiado sociología, ponte delante de la cámara y explica la sociología en 15 minutos. Y la persona como... Y en mi caso, yo os estoy hablando de este tema, pero yo realmente tengo unos conocimientos basiquísimos sobre el tema. Soy un principiante, un nivel 1, un rookie, un newbie. Soy cinturón blanco amarillo. O sea que aparte de explicar la estrategia comunicativa detrás de todo el tema del concepto teoría queer repetido todo el rato, todo lo que va más allá de eso se me queda enorme, se me queda gigantesco. Lo que sí creo que se puede entender fácilmente, al menos yo creo que eso es una cosa que tengo entendida, es que quizá el mayor punto en común de los estudios queer es el hecho de que cuestionan las categorías binarias de la sexualidad y del género, planteando que los binomios hombre-mujer y los binomios heterosexual-homosexual son ideas impuestas social y culturalmente en nuestra sociedad occidental, pero que están completamente obsoletas y que no dejan espacio a la realidad, que es muchísimo más diversa y de hecho, normalmente, se habla de la sexualidad y del género como espectros y no como categorías fijas estipuladas por una base biológica, por lo cual no tendrían sentido muchas de las afirmaciones que se suelen hacer, como por ejemplo las que voy a citar a continuación. La teoría queer quiere borrar la categoría de mujer. Hasta donde yo sé, no es el caso. Una de las conversaciones más comunes dentro del marco de los estudios queer es la ampliación del sujeto político del feminismo, que en algunas de sus ramas había pecado de incluir solo a un tipo de mujer. La mujer, pues cisgénero, heterosexual, blanca, burguesa, normativa, como por cierto suelen ser todas estas personas que protestan tanto contra las teorías queer. Algo será. Y por lo tanto abogaría por incluir a las mujeres trans dentro del feminismo, que es lo que tanto ha molestado a muchas personas de varios sectores reaccionarios, cuando realmente, además, muchísimas de las grandes autoras y referentes del feminismo radical han hablado abiertamente sobre lo necesario que es incluir a las mujeres trans dentro del sujeto político del feminismo, como por ejemplo es el caso de Angela Davis, que ha solido decirlo bastante a menudo. Pero eso de negar que la mujer exista o que el sexo exista, pues no es así. Lo que se intenta deconstruir es la concepción binaria del sexo, por el simple hecho de que los cuerpos no son binarios. La teoría queer es contraria al feminismo al eliminar a su sujeto político. No, o sea, son estudios que yo entiendo como complementarios al feminismo y que de hecho nacen de las reflexiones del feminismo. Muchas de las grandes autoras de los estudios queer son a su vez autoras de la teoría feminista. Son cosas complementarias realmente. La teoría queer refuerza los roles de género al estipular que una persona trans debe hormonarse y operarse para convertirse en su género sentido. Que no me gusta esto de género sentido, es lo que acabo de leer que se ha dicho, porque un hombre trans no es que se sienta hombre, es que es un hombre. Y una mujer no es que se sienta mujer, es que es una mujer. De cualquier forma, no entiendo de dónde sale esto, porque yo he leído cosas dentro del campo de los estudios queer en donde se cuestiona muchísimo todo el tema de la reasignación de sexo y se reivindica muchísimo el cuerpo propio, negando la visión de la persona trans como la de una persona que está en un cuerpo equivocado, haciendo referencia a que un hombre trans es hombre, se opere o no, y viceversa con la mujer trans. O sea que es un absurdo este argumento, porque además la gente que suele utilizarlo es la gente que suele decir: oye, mujer trans, que el hecho de que te dejes el pelo largo, te pongas tetas y te pongas faldita no quiere decir que seas una mujer. Esos elementos no hacen a la mujer. Estás reforzando los roles de género. ¿Y tú no? Que haces exactamente lo mismo siendo una mujer cis. Y aparte, a los 5 minutos le dice a otra mujer trans distinta: ¿cómo te vas a sentir mujer si mira esa barba que llevas y ese pelo corto? Pero vamos a ver, ¿no querías que...? ¿No estabas diciendo que...? Mira, da igual. Realmente no es que les molesten que hagan cosas las personas trans, es que les molesta la gente trans a secas.
Y ya aquí voy a parar un poco porque, os repito, a mí este tema se me queda muy grande, no me importa reconocerlo, porque aunque no lo reconociera, sería obvio. Pero hay de verdad muchísima información sobre este tema, por si alguien tiene ganas. Hay libros así un poquito más sencillos de entender para empezar, como Las teorías queer de Lorenzo Bernini, antes de meterte directamente a escritoras como Judith Butler, como Monique Witting, como Teresa de Lauretis. En internet hay de todo, también hay librerías especializadas maravillosas en algunas ciudades, como es el caso de Bercana en Madrid, donde además las personas que trabajan allí seguro que te pueden orientar porque tienen muchísimas cosas de estudios queer, también de autores de aquí, de España, que se ha escrito muchísimo en España aquí sobre el tema, y seguro que vas a encontrar muchísimas cosas con las que vas a estar más de acuerdo, con las que vas a estar menos de acuerdo, pero que en cualquiera de los casos no justifican la transfobia. Porque adivinad qué, las personas LGTB y las personas trans no son una teoría, existen, las puedes ver, puedes hablar con ellas, puedes ir conociendo poco a poco sus realidades. Y por supuesto, defender sus derechos es defender los derechos humanos. Y en eso no hay discusión académica y teórica que valga. Y ya está. He intentado no meterme demasiado en camisa de 11 varas porque ya os he dicho que este tema se me queda muy grande, tengo muchísimo que estudiar y muchísimo en lo que formarme, pero quería al menos tratar de explicar de dónde venía todo este tema y de que estemos escuchando todo el rato teoría queer, teoría queer, teoría queer, todo el rato, y buscarle un pequeño porqué. Si os ha gustado el vídeo, podéis comentarme aquí qué os ha parecido, podéis darme vuestra opinión, podemos debatir. Os recuerdo que tengo perfil en Patreon y si os gusta el trabajo que estoy haciendo, que de verdad que le estoy echando muchas horitas a todo esto de subir un vídeo a la semana y de escribir y de todo, pues podéis apoyarme desde $1 al mes hasta lo que queráis aquí, que de verdad que me ayudáis un montón haciendo eso y compartiendo el vídeo también. Podéis suscribiros a este canal para más contenido, subo vídeos todas las semanas. Mi libro LGTB para principiantes está en tiendas desde hace un año ya ha cumplido un año, se cumple. Y muchísimas gracias a la gente que ya me apoya en Patreon, que sois la mejor gente, sois gente maravillosa. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.